Cuba Información. En la segunda mesa de la noche de hoy vamos a estar hablando de Wikileaks, que como todos sabemos, pues toda esta información que está saliendo a través de esta página, pues desde luego tiene revolucionada al mundo. Y en el caso, bueno, pues lo último que tenemos es la detención de su principal figura, de Julian Assange. Y en el caso nuestro, un poco que nos compete, pues nos hemos enterado de que detrás de esta detención hay una mujer que parece ser que ha tenido contactos bastante estrechos con la contrarrevolución cubana. Sí, es Anna Arding, ciudadana sueca, que, como se sabe, es una de las dos personas, de las dos mujeres que denunciaron a Julian Assange por un delito contra la libertad sexual. Bueno, hay varios presuntos delitos ahí. Y finalmente son los cargos por los que se le ha llevado a prisión a Julian Assange. Bueno, pues una de ellas, Anna Arding, es una ciudadana sueca que tiene estrechos vínculos con las Damas de Blanco, con Joanny Sánchez y con todos estos personajes de la contrarrevolución cubana amamantada por los grandes poderes mundiales, no solamente ya de Estados Unidos, porque nosotros hablamos de que están organizados, financiados y apoyados por Estados Unidos, pero es que habría que decir que están apoyados y financiados también por otros gobiernos, por otras potencias, ¿no? Déjame hacerte una acotación muy interesante. Julian Assange está preso. Pero antes de que cayera preso, todos sabíamos que iba a caer preso, que le iba a pasar algo. O sea, todos lo sabíamos. Lo que nadie sabía era cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a desactivar, pero todos sabíamos que iba a pasar algo. Bueno, pues finalmente el ardid o la treta ha sido esta, ¿no? Que podía haber sido otra. Bueno, pues evidentemente todo esto tiene un tufo escandaloso a la CIA y a los servicios secretos, posiblemente no solamente de Estados Unidos, sino también de otros países. Y el instrumento o la herramienta o el personaje utilizado ha sido esta persona, Anna Arding. Anna Arding y otra persona también que le denuncia por lo mismo. En el año 2004, esta persona, Anna Arding, comienza sus contactos en Cuba con las Damas de Blanco y con otros grupos de la llamada disidencia cubana. Y, por ejemplo, en el año 2007, ella realiza una tesis sobre un supuesto sistema multipartidista en Cuba. Y en esa tesis hace un estudio sobre el papel que podrían tener en una supuesta, hipotética y fantástica transición en Cuba al sistema multipartidista y al capitalismo, todos estos grupos, esos grupos con los que ya ha contactado, con los que tiene relación y a los que apoya a través de las organizaciones en las que está en Suecia, en este caso. De hecho, hay varios escritos, varios artículos sobre esto en la revista en español Misceláneas de Cuba, que es una revista radicada en Suecia y también que parte de un grupo de la contrarrevolución cubana en Suecia. Anna Arding, en su propio blog, en su propia página web, se ven ahí los enlaces a los principales blogueros de la llamada disidencia cubana, como Joanny Sánchez y otros, y bueno, su apoyo claro a ellos. Y lo curioso del asunto es que quien por un lado está supuestamente apoyando o reclamando mayor acceso a Internet en Cuba, que por otro lado sabemos que está bien limitado por el bloqueo de Estados Unidos, pues resulta que colabora con un complot hacia una persona que ha utilizado precisamente Internet, como es el caso de Wikileaks, como es el caso de su líder, que ha utilizado Internet para denunciar los crímenes de Estados Unidos. Bueno, aunque hay versiones de todo tipo sobre qué es Wikileaks, pero en principio sí que es cierto que ha sacado a la luz determinados aspectos oscuros de la diplomacia y de la política imperial de Estados Unidos. Lo que podríamos decir es que parece que es obligado, cada vez que hay un escándalo de este tipo y algún manejo sucio de la CIA contra alguna persona que se rebela contra
contra el imperio, parece obligado que siempre tenga que haber algo relacionado con la contrarrevolución cubana, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es otro ejemplo de cómo parece que no se libran nunca de estar relacionados con estos casos. Sí, no, es que es increíble porque hemos estado hablando hasta ahora mismo de derechos humanos bueno, y se habla mucho del derecho a la información. Y sin embargo, pues estamos viendo lo que se hace en este mundo democrático, entre comillas, con una persona que simplemente no está haciendo otra cosa, bueno, que sacar una serie de informaciones que echa por tierra pues toda esa imagen de pulcritud que quieren vendernos pues ciertos gobiernos y ciertos países. Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que pasó con este señor, con Julian Assange, o sea, que se dijo que lo iban a desactivar de alguna manera, pues algo parecido pasó con el caso cubano. Cuando triunfó la revolución, todo el mundo sabía que la isla iba a ser invadida. O sea, no se sabía cuándo, cómo, ni de qué manera, cuál iba a ser el pretexto, pero todo el mundo decía en Cuba: no, los Estados Unidos no van a permitir un gobierno comunista a 90 millas de sus costas, y estos señores los van a invadir. Y eso dice mucho de este mundo democrático que nos quieren pintar. O sea, cada vez que alguien toma un camino distinto, pues le va a pasar algo malo. Y eso, o sea, ¿cómo encajamos esa pieza en el rompecabezas democrático? O sea, ¿cómo lo encajamos? Y al final siempre ocurre. Sí, ¿no? Y yo creo que lo que refleja es el cinismo, ¿no? El cinismo de los poderes. Es el caso, tú hablas de la democracia. Bueno, ahora mismo en Cuba está habiendo un ejercicio de democracia masiva con la participación en miles de asambleas que tendrán que no serán perfectas, el método de toma de decisiones en Cuba no será perfecto, pero desde luego yo diría que varias miles de veces más democrático que el que hay en cualquier país de economía capitalista, incluido los países de Europa. A mí me gustaría saber en qué país los cambios económicos que se van a producir en los próximos años son sometidos al plebiscito, siquiera a la opinión de la gente, ¿no? Y en este caso, en Cuba está haciendo un ejercicio de parlamentarismo masivo y, sin embargo, resulta que el dedo señalador de lo antidemocrático, de lo que es dictatorial, va precisamente dirigido desde los medios a Cuba. Y no va dirigido, yo qué sé, a cualquier país de Europa donde las decisiones, las grandes decisiones económicas las toman una élite de empresarios, una élite de banqueros y finalmente, en los resquicios ya de las decisiones económicas, una élite de gobernantes que no consultan a nadie cuando tienen que hacer un rescate financiero, cuando tienen que hacer un rescate de la banca en determinados sitios, etcétera. Es decir, es un ejercicio de cinismo absoluto por parte de las grandes potencias que nos venden una democracia absolutamente que tiene ya las cartas marcadas, ¿no? Así mismo es. Bueno, yo quería apuntar que, como viene aquí en la noticia, esta ciudadana Ana Ardín, que no es desconocida para el servicio exterior sueco, ha trabajado en la embajada de Suecia en Argentina. Y aquí llama la atención, bueno, el comportamiento de la diplomacia de los Estados Unidos en casos judiciales de interés. Queda claro en todos estos documentos importantes que ha dado a conocer Wikileaks, donde sale el maloliente colero del imperio y cómo trata incluso a sus propios aliados, donde se demuestra una vez más que el imperio no tiene amigos, tiene socios y tiene intereses, y lógicamente ha desnudado completamente a toda esta política, la política exterior de los Estados Unidos. Y como bien señala Tadeo, era cuestión de tiempo de que sucediera algo con Julian Assange, el compañero Fidel, en otra de sus excelentes reflexiones, pues titulada El imperio en el banquillo de los acusados, habla precisamente de esto, que Julian Assange, un hombre que hace varios meses pocos conocían el mundo, está demostrando que el más poderoso imperio que ha existido en la historia podía ser desafiado. O sea, un audaz desafío. Y desde luego que lo que demuestra es cómo este imperio lentamente se va desmoronando. Yo creo que está en su etapa final como lo que es, y desde luego más peligroso aún. Y llama la atención cómo todo, por ejemplo, aquí se habla también, en el caso del en el sistema judicial de Estados Unidos,
a partir de estos cables como Wikileaks, como sucedió en España el caso de cámara José Couso, asesinado por las tropas norteamericanas, como se ha mencionado, y como aquí jueces, fiscales y gobierno actuando a las órdenes de la Embajada de los Estados Unidos. O sea que... Sí, yo el otro día estaba en Madrid precisamente con Javier Couso, con el hermano del cámara asesinado. Ellos han presentado varias denuncias contra el fiscal general español, contra otras personas, porque en estos cables, que hay que decir, no son cables que redacte Wikileaks, sino que son cables de los propios diplomáticos de Estados Unidos. En esos cables se refleja cómo el gobierno español y altos cargos del sistema judicial, como el caso del fiscal general, están conspirando con la diplomacia norteamericana en España para desactivar el caso del cámara asesinado, para que realmente el asunto pase de largo, para que no se pueda enjuiciar a los responsables del asesinato y para que, bueno, una vez más los poderosos del mundo tengan impunidad, ¿no? Cuando están tratando siempre de señalar al resto del mundo cuando hace cualquier cosa, supuestamente cuando pasa algo en cualquier país del mundo, y sin embargo ellos, que son culpables directos de la muerte de tantísima gente, pues a través de sus redes diplomáticas, de sus presiones, de su connivencia con otros gobiernos, pues consiguen este manto de impunidad.